Capítulo 26. El planeta del Orbe Erus, una dimensión lejana, el mundo viviente. Ah. Ahí estás, Gohan, me preguntaba a dónde habías llegado. Casi te pierdes el almuerzo. El tono alegre de Whis resonó en el gran comedor tan pronto como llegó. Hileras de velas flotantes levitaron en el aire, sus llamas titilaron en movimiento cuando las grandes puertas de roble se cerraron detrás de él, arrojando sombras oscuras sobre las paredes de piedra azul y los altos arcos que se elevaban sostenidos por raíces de árboles gigantes y anudados. La cera derretida goteaba sobre la mesa larga desde arriba, que se filtraba debajo del festín montañoso dispuesto ante el Orbe Erus. El dios de la destrucción ya estaba sentado en su trono en la cabecera de la mesa, sus ojos negros de escarabajo examinaban atentamente al joven Saiyajin mientras suspiraba. El planeta Oisis ha sido destruido como estaba planeado, junto con todos sus habitantes, les informó aburridamente, pasando por alto su propio trono y recogiendo un plato. Whis y Lord Verus compartieron una mirada que pasó desapercibida para el mediano mientras picoteaba algunos bocados de comida. Ya veo, observó su mentor, buen trabajo. Los oicianos han estado matando numerosas especies en sus mundos vecinos durante generaciones, si no más, y seguramente habrían alterado el equilibrio universal. Gohan casi se encogió de hombros, sin mirarlos a los ojos mientras amontonaba su plato. Se detuvo de repente, frunciendo el ceño ante una enorme pila de bloques rectangulares junto a un pastel de frutas moradas, todavía fresco y envuelto en un paquete limpio con ingredientes inequívocamente terrícolas impresos en la etiqueta. Ah, sí, le informó Whis con una risa tímida, siguiendo su mirada, lo último de la comida que compré en nuestro viaje al planeta Tierra. Desafortunadamente, las cientos de cajas que recogí no estaban llenas de helado. Que a Lord Verus le gustaba tanto, pero de hecho algo llamado mantequilla. Increíblemente enfermizo, si te comes uno entero. El mediano pensó por un momento, antes de encogerse de hombros y tomar media docena de bloques, metiéndolos en el bolsillo de su atuendo. Siéntate, muchacho, volvió a implorar el ángel, mientras sus ojos azules lo miraban de reojo, estás trabajando para empujar tu cuerpo más allá de sus límites durante tu entrenamiento, al menos siéntate y descansa a la hora de comer. Lo llevaré a mi habitación, gracias, respondió el adolescente con frialdad, antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación sin decirle una palabra más. Te veré en el prado en 10 tacs. Whis llamó, aunque se encontró con el áspero sonido de las gigantescas puertas cerrándose de golpe detrás de él. Oh, querido, dijo, mirándolo fijamente, odio verlo así. Es su estúpida culpa. Lord Verus escupió molesto, clavando su tenedor en el gran trozo de carne en su plato, le advertimos que no se acercara demasiado a esa maldita chica terrícola. Y escuchó. No. Y ahora mira lo que pasó. El ángel suspiró. Tiene el corazón roto, mi señor. Con el corazón roto. Con el corazón roto. El destructor se rió a carcajadas, escupiendo de su boca, le daré algo por lo que tener el corazón roto. Principalmente, la destrucción de todo el cosmos si no pone en marcha esa parte trasera perezosa y buena para nada. Y deja de suspirar por una ramera mortal como un cachorro enfermo de amor. Está haciendo un esfuerzo, Lord Verus, razonó Whis, aunque entiendo sus preocupaciones. Esperaba que ya hubiera dominado el poder del dios Super Saiyajin, pero parece que está demasiado distraído. Bueno, no puede darse el lujo de distraerse. ¿Cuándo va a llegar a ese cráneo duro que tiene? Lord Verus soltó, levantando las manos en el aire con exasperación, como si las cosas no pudieran empeorar y él tuviera que ir y engendrar un semidios. Es un buen trabajo que insistimos en que se quede en nuestro mundo durante su, de lo contrario, los otros dioses lo habrían colgado por completo. Ya lo son. Hizo una pausa, abandonando su comida para frotarse las sienes con frustración. ¿Ya se comunicaron contigo sobre el resultado del consejo? Una vez más, Whis suspiró profundamente. Todavía no, mi señor. Aunque dudo que sea mucho más tiempo, les dio algunas sugerencias que creo que encontraron más adecuadas. Aunque debo decir que algunas de sus ideas fueron bastante controvertidas. Como si me importara un bledo, gruñó, en serio, el mocoso debería estar contando sus bendiciones porque está tardando tanto en repartir su castigo con Zamasu jugando al escondite con las Super Dragon Balls. De hecho, dijo Whis, solemnemente, me temo que todavía no hay noticias de eso. La Guardia Suprema no ha tenido suerte encontrando más que una bocanada de Zamasu. Y el poder de Perses solo se fortalece. No lo sé.
Lord Beerus frunció el ceño, sofocando un bostezo mientras continuaba amargamente, aún así, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Especialmente no con mi condición en declive. Será mejor que te asegures de que el chico lo intensifica, por su propio bien y el de todos los demás. Whis asintió obedientemente, mientras el destructor daba la impresión de que no había más que decir sobre el asunto, comiéndose su comida con un entusiasmo impresionante. Me aseguraré de recordárselo, mi señor. Gohan jadeó ásperamente, escupiendo una gran cantidad de sangre y saliva sobre la tierra removida cuando el cetro de su mentor lo golpeó en las costillas una vez más. El furioso poder del dios Super Saiyajin se extendió por sus venas como un reguero de pólvora, mientras su aura carmesí cobraba vida alrededor de su cuerpo musculoso. La empuñadura de la Z-Sword brilló en la tenue luz de la creciente oscuridad que barría el planeta desde donde descansaba en la vaina sobre su espalda, aunque no había tenido muchos momentos oportunos para usarla en esta pelea. Su atuendo ceremonial estaba hecho jirones, ondeando a su alrededor mientras saltaba fuera del camino de otro de los brutales golpes del ángel. Girando en el aire, el joven Saiyajin se lanzó hacia su oponente, con el objetivo de darle una patada giratoria mortal en la sien, antes de que su pierna fuera rápidamente atrapada en el aire con facilidad. Su melena de color rojo oscuro voló hacia atrás por la fuerza cuando Whis lo arrojó a través del prado con una llamarada sin esfuerzo de su ki. Gohan aterrizó bruscamente sobre su trasero, su aura de fuego se disipó por tercera vez en esa sesión de entrenamiento mientras luchaba por mantener su ki. Gruñó mientras se levantaba del suelo, mirando a su mentor, cuyas facciones permanecían estoicas, su túnica aún en perfectas condiciones y completamente ilesa. Por supuesto, el mediano nunca había logrado acertarle al ángel en todos los años que había entrenado con él. Los movimientos de Whis eran fluidos e impredecibles, dejando a Gohan para siempre asombrado de lo fuerte que debía ser, ya que nunca había visto a la deidad sudar. Sin embargo, el adolescente estaba mucho más sin aliento que de costumbre, el sudor goteaba de su frente y los cortes y rasguños decoraban su cuerpo, junto con un moretón bastante desagradable en su ojo izquierdo. Y estaba demasiado claro para su oponente que estaba siendo descuidado, declaró Whis, mientras los ojos aguamarina lo examinaban con desaprobación desde el otro lado del prado, ahora lleno de cráteres, esto simplemente no servirá. Pensé que con este nuevo poder divino sería más fácil para ti encontrar el equilibrio usted mismo. Pero todavía está pensando demasiado en sus movimientos, y aún no lo suficiente cuando se siente frustrado. Idealmente, lo que quiere es que todas y cada una de las partes de su cuerpo respondan y se muevan por sí mismas, y para hacer eso necesita sumérgete en tu entrenamiento para que el movimiento se vuelva instintivo. Lo estoy intentando, dijo Gohan, incapaz de ocultar la inclinación mordaz en su tono mientras luchaba por controlar la respiración, sus músculos gritaban en protesta por el uso excesivo. La deidad de piel azul lo interrumpió, frunciendo los labios, si te estuvieras esforzando seriamente, muchacho, entonces verías mejoras a un ritmo mucho más rápido. Sé que eres capaz de más que esto. ¿Necesito para recordarte lo que está en juego? Sé lo que está en juego. El adolescente soltó un grito, su voz se elevó repentina e inesperadamente antes de que pudiera detenerse, es simplemente difícil. Whis frunció el ceño, confío en que no te resultaría tan difícil si dejaras de revolcarte, Gohan. No me estoy revolcando. Ah, ¿de verdad? Dijo deliberadamente, dándole una mirada incrédula, antes de golpear con su bastón lo que quedaba de la hierba chamuscada. Para gran desconcierto de Gohan, un par de hologramas se materializaron ante él, mostrando lo que solo podía describirse como imágenes de un sitio de bomba, lleno de montones de ropa desechada y otra parafernalia, junto con montones de basura podrida. Aquí hay dos hologramas, continuó Whis, mientras el Saiyajin adolescente le dirigía una mirada extraña. Uno es una representación del vertedero más grande de la galaxia sureste, el otro es tu dormitorio. Ahora dime cuál es el vertedero. Frunció el ceño, dando a los hologramas una mirada larga y dura, antes de hacer un gesto hacia el de la izquierda, ese. Los ojos de su mentor se volvieron feroces, ambos son tu dormitorio. El joven destructor se encogió. Maldita sea, era bueno. Debería haberlo visto venir. Aunque antes de que pudiera abrir la boca para replicar, las imágenes condenatorias se disiparon en el aire y Whis volvió a estar sobre él. Entiendo que estés molesto, comenzó, flotando más cerca de él, pero el tiempo no es asequible para nosotros. No ayuda que no estés durmiendo o comiendo adecuadamente.
Ese almuerzo que llevaste a tus habitaciones anterior era apenas un rasguño en lo que normalmente comes, y eso no va a ayudar a proporcionarte la energía suficiente para entrenar. Es biología básica. El mediano no dijo nada, aunque no pudo ignorar cuánto sonaba Whis como su padre en ese momento. Recuerda, hijo, un verdadero Super Saiyan se come todo lo que hay en su plato. De repente se sintió increíblemente pequeño, un doloroso sentimiento de culpa lo carcomía por dentro mientras la voz de su padre resonaba en lo profundo de sus recuerdos. Ya eres prácticamente un hombre adulto, Gohan, deberías saberlo mejor, suspiró el ángel, eso es suficiente entrenamiento por hoy. Creo que deberías dormir temprano y retomaremos nuestro combate mañana. Gohan estaba tan sorprendido que se cayó de su transformación, su cabello carmesí y sus ojos volvieron a ser negros. ¿Qué? ¿Me vas a enviar a la cama? Sí. Y si encuentro las luces encendidas allí, estaré muy decepcionado, bromeó Whis, dándole una mirada severa que lo miró fijamente. Ahora vete, papá. Frunció el ceño, aunque a regañadientes hizo lo que le dijo mientras su mentor reabastecía tanto el prado como a sí mismo con un rápido movimiento de su cetro, restaurando su atuendo a su antigua gloria. El joven Saiyajin dejó escapar un suspiro de frustración en el largo camino de regreso a sus habitaciones, sin sentir prisa por volar o teletransportarse. La gran variedad de galaxias arremolinadas ahora se destacaba contra el cielo de la tarde, proyectando su sombra sobre el camino retorcido de losas de piedra que conducía a las raíces anudadas del árbol que eclipsaba el mundo. Hace años, después de haber sido elegido para el papel de Junior Destroyer, le ofrecieron su propio dormitorio de mucha grandeza en el antiguo palacio. Pero el mediano siempre se había sentido más cómodo en los viejos barrios que había compartido con sus amigos cuando llegó por primera vez al planeta como un recluta novato. Todo eso parecía como hace tanto tiempo ahora. A pesar de que las camas en el dormitorio de los chicos estaban vacías excepto por la suya, a Gohan le gustaban las gloriosas vistas del planeta desde la enorme ventana, así como la acogedora sala común y la extensa biblioteca que albergaba. Se sentaba durante horas junto al rugiente fuego azul, llenándose la cabeza con todo tipo de literatura, historia e idiomas universales. Pero en este momento, podía pensar en 1 millón de otros lugares en los que preferiría estar. Ya se sentía tan sofocado, y pasar el resto de la noche encerrado en su habitación por orden de su mentor solo lo haría sentir peor. Así que, en cambio, desvió su camino, pasando por la entrada arqueada que conducía a los oscuros túneles debajo del árbol y atravesó el antiguo patio. Sus botas tamborilearon sobre los adoquines mientras serpenteaba a través del espeso laberinto del asustado jardín, evitando las representaciones de piedra de los antiguos destructores del pasado, que ahora parecían imponentes e intimidantes en su estatura. Se sentía como si sus ojos de piedra vacíos lo estuvieran siguiendo mientras les daba la espalda, casi juzgándolo. El cielo ámbar se oscurecía cada vez más, aunque podría deberse al hecho de que los arbustos y los árboles se volvían más salvajes y menos domesticados a medida que avanzaba, bloqueando las estrellas en ciernes que comenzaban a brillar más intensamente en el crepúsculo violáceo. La atmósfera estaba pintada con vetas violetas y doradas, su sombra se hacía cada vez más audaz sobre el camino, cuyo patrón de mosaico ahora estaba entretejido por una telaraña de grietas que se desmoronaban a medida que se adentraba más en los árboles abandonados. Discúlpame, ¿a dónde crees que vas? Gohan puso los ojos en blanco, dirigiendo su molestia hacia la espada en su espalda. Voy a entrenar. Pensé que Whis te había dicho que necesitabas descansar, reprendió Z sabiamente. Nos patearon el trasero allí, ¿o no te diste cuenta? Por supuesto que lo hice, dijo el mediano con total naturalidad, un profundo ceño fruncido abarcando su rostro mientras se agachaba debajo de una gran rama de árbol que bloqueaba su camino. Por eso voy a entrenar, para que no sigan pateándome el trasero repetidamente. La reliquia suspiró con desdén. Bueno, como quieras. Pero todo lo que digo es que Ángel Face tiene razón, realmente deberías escuchar a tu hijo mayor. Gohan optó por no responder, en lugar de eso, solo el sonido de sus botas crujiendo sobre las hojas muertas llenaba el aire. Deberías hacer lo que dice, ya estás en suficientes problemas. Sí, gracias Z, me he dado cuenta, respondió, haciendo que Z Sword resoplara. No hay necesidad de sarcasmo, muchacho, le dijo con firmeza. Si me preguntas, este supuesto entrenamiento que has planeado esta noche es solo un despertar. Solo vas a terminar mirando al vacío pensando en Videl. De nuevo, como lo haces todas las noches, podría añadir.
El adolescente se detuvo en seco, la mera mención de la chica fue suficiente para derribarlo por completo, aunque logró mantenerse firme. Una horrible punzada recorrió su pecho, una sensación de hundimiento golpeó la boca de su estómago, y antes de que se diera cuenta había girado la cabeza para hacer frente a la empuñadura de la espada, un gruñido de ira salió de sus labios. Bueno, nadie te preguntó. Escupió, su piel hormigueando con una oleada de ira repentina. Yo solo decía, pues no lo hagas. Gruñó, las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera detenerse, ¿no puedes actuar como una espada normal para variar y no hablarme? Estoy harto de que estés constantemente en mi oído. Su tono áspero resonó por el jardín desaliñado, un crujido de ramas podridas balanceándose después de su arrebato. El joven destructor retrocedió, arrepintiéndose inmediatamente de sus palabras. Pero ya era demasiado tarde, ya que el suspiro solemne de Z llegó a sus oídos. Si es lo que quieres. Te espera. Z. Gohan comenzó, lo siento, no quise decir. Pero fue inútil. Z. Nada. Suspiró, pasándose una mano por su largo cabello con frustración al no recibir respuesta. Genial, ahora ni siquiera la antigua reliquia quería hablar con él. No tenía la intención de descargar su ira en Z, ni mucho menos, pero últimamente había estado luchando para mantener sus emociones bajo control. Fue frustrante, ya que era la razón por la que su concentración estaba fallando en el entrenamiento. Aún así, no quería admitirlo, a pesar de que la Z-Sword había dado en el clavo. Que la causa de su autosabotaje inconsciente fue por la abrumadora pena que amenazaba con engullirlo. Y a medida que pasaban los días, las semanas y los meses, no se hacía más fácil. Sabía que no debía dejar que fuera tan debilitante, porque había demasiado en juego. La batalla inevitable por el cosmos se estaba acercando cada vez más, pero todo en lo que el mediano podía concentrarse ahora era en lo vacío que se sentía. Le mordió y se retorció desagradablemente por dentro, sin importar cuánto intentara ignorarlo. Y cada vez que cerraba los ojos, todo lo que podía imaginar era ella. Se preguntó brevemente si superaban esta confusión y él tomaba el manto de Destroyer, recordaría cómo se veía ella a medida que pasaban los siglos, los milenios. Aunque lo sabía, sabía que nunca olvidaría esos ojos. Esos hermosos orbes de zafiro que brillaron en su alma e iluminaron todo su mundo, incluso si el tiempo que lo habían mirado fue breve. Tampoco podía olvidar el dolor, la ira dentro de ellos cuando su verdadera naturaleza había sido revelada y ella se había dado cuenta de que él le había mentido. A todos había pensado que al no decirles, los había estado protegiendo. Aunque en realidad, solo se había estado protegiendo a sí mismo. ¿Y cuánto valía? Porque solo los había puesto a todos en peligro, escapando de la ira del Orbeerus por la piel de sus dientes. Era más que evidente que se habían llevado bien, incluido él mismo. Su castigo por su indiscreción aún no se había decidido, debido al hecho de que el cosmos probablemente tenía asuntos más urgentes que tratar en este momento que averiguar qué hacer con el futuro surgimiento de un bebé nacido con poder divino. La incertidumbre había sido su salvación, pues Whis le había informado que nadie sabía qué sería del niño, y que solo el tiempo lo diría. No había mucho que los dioses pudieran hacer al respecto, hasta entonces. Aún así, Gohan había suplicado sin vergüenza a sus superiores que mantuvieran su promesa e insistieran en que solo él tenía la culpa de esta situación. Lord Beerus le había prohibido asistir a la audiencia con el Consejo Divino después de todo, y no lo culpaba. Había defraudado a Whis y Lord Beerus tanto como a todos los demás. En cualquier caso, al adolescente no le importaba lo que le pasara, por muy duro que fuera el castigo. No le importaba lo que los dioses le hicieran, siempre y cuando ella estuvieran a salvo. Sin embargo, la idea de que se convertiría en padre apenas se registró, porque la realidad era que nunca lo sería. Estaba atado al mundo de los destructores y destinado a preguntarse para siempre qué sería de la vida que había creado. ¿Sería un hijo? ¿Una hija? ¿Heredarían los ojos oscuros de su padre y su abuela? ¿O contemplar la tierra en la que residían con deslumbrantes charcos azules como su madre? ¿En qué se convertirían? Tantas preguntas se agolpaban en su mente, aunque solo una cosa era segura, que ni siquiera el universo entero repararía los pedazos destrozados de su corazón que Videl había dejado atrás. Se detuvo tan pronto como llegó a un claro, desprovisto de follaje afelpado y en su lugar contempló una zona de tierra fría enmarcada por ramas entrelazadas que crujían y se estremecían con el viento que se desplegaba.
Desprovisto de hojas, expuso la corteza podrida y las raíces retorcidas que parecían gruesos dedos nudosos anudados entre sí. Lo único que parecía crecer aquí eran las matas de ortigas y malas hierbas, que se dejaban desatendidas y, por lo tanto, podían florecer salvajemente cuando no había ojos perspicaces. Sus botas crujieron en la masa de ramitas que se rompieron como huesos quebradizos bajo su peso, sus ojos se movieron por encima de él momentáneamente, tomando nota de cómo la masa enredada de árboles muertos casi bloqueaba la vista del cielo. Las estrellas y las galaxias lejanas asomaban por los pequeños huecos donde las ramas se habían adelgazado, bañando el claro vacío con manchas esporádicas de plata. Gohan suspiró profundamente, decidiendo que había llegado lo suficientemente lejos. Desabrochó su vaina, sacó la silenciosa Z-Sword de la funda de cuero y la hundió en la tierra dura, se deshizo de su larga capa azul y la colgó de la empuñadura. Al diablo con lo que Z pensara, gruñó amargamente para sí mismo, anulando los inquietantes recuerdos de la chica de ojos azules y estirando sus músculos que ahora estaban expuestos al aire fresco de la noche. Decidido a no ser víctima del funcionamiento interno de su mente caótica, el joven Saiyajin ignoró las advertencias de la reliquia y se puso a trabajar. En todo caso, con la esperanza de que al agotarse físicamente, haría al menos algo para sofocar la tempestad que rugía dentro de él. Ya calentado por su entrenamiento con Whis, el joven destructor permitió que el poder divino del dios Super Saiyajin se apoderara de su forma una vez más. Una deslumbrante luz carmesí iluminó el claro del bosque, ahuyentando la oscuridad hacia las sombras de los árboles sin vida que lo rodeaban. Su cabello osciló por la afluencia de energía divina antes de cambiar de negro a rojo, sus ojos oscuros siguieron su ejemplo. Respirando profundamente, Gohan se concentró, aquietando tanto su centro como su mente, antes de desatar una acalorada ráfaga de rápidas patadas y puñetazos en el aire frente a él. Imaginando a un enemigo sin rostro, el medio Saiyajin cargó hacia adelante, sus botas resbalaron y levantaron la tierra detrás de él, antes de continuar con su ataque y lanzar una patada giratoria perfecta a la mandíbula de su oponente. Lo cual, para su consternación, solo hizo contacto con un árbol cercano, astillando la corteza ya marchita con el impacto. Cerrando los ojos, enfocó más claramente, permitiendo que una imagen falsa de una figura sombría brotara en su mente. El entrenamiento de imágenes era algo que Krillin le había enseñado hace muchos años en el camino al planeta Namek, y era una técnica increíblemente útil para practicar mentalmente la conquista de un enemigo. Aunque Gohan había llevado esto un paso más allá desde que llegó por primera vez al mundo de los destructores, eligió reflejar físicamente la pelea que ocurría en su mente dentro de tomar una pose meditativa. Era una de las formas en que lo había ayudado a dominar su transformación en Super Saiyajin 2 tan rápidamente. Saltando fuera del camino de su oponente imaginario que repentinamente había aparecido frente a él, el mediano saltó a la ofensiva, sintiendo la energía divina surgiendo a través de él mientras lanzaba un gancho al estómago de la sombra. Sus músculos gruñeron en protesta mientras el combate ficticio continuaba hasta altas horas de la noche. Aunque Gohan se negó a darse por vencido todavía, ignorando la tensión palpitante de los nudos en su espalda y hombros, su aura de fuego parpadeando dentro y fuera de la existencia. Maldición. El adolescente maldijo, su pesado puño golpeando la tierra en lugar de la cara de la figura fantasmal. Se estaba cansando, lo sabía, la transformación agotaba su energía. Pero no se sentía como si estuviera cerca de dominar su nueva forma todavía. Y, por desgracia, solo lo estaba haciendo volverse más y más impaciente, su agotamiento y frustración sacando lo mejor de él. Sacando el puño del cráter recién formado que se parecía mucho a una docena más que cubría el área, Gohan giró sobre sus talones para enfrentar a su oscuro enemigo una vez más. ¿Qué pasa, Son Gohan? ¿Estás luchando para seguir el ritmo? El mediano gruñó, su imaginación corriendo demasiado salvaje por su propio bien, la adrenalina bombeando rápidamente a través de sus venas mientras miraba la inconfundible imagen de Perses. Estaba de pie frente a él burlonamente, vestido con el atuendo ceremonial de un destructor junior como el que había visto representado en piedra años atrás. Su rostro joven y apuesto le devolvió la sonrisa, aunque el resto de su cuerpo estaba envuelto en sombras oscuras. Gohan no dijo nada, en lugar de eso cerró los puños mientras se catapultaba hacia él, su puñetazo conectó con fuerza en la mejilla del semidios. Sin embargo, para su molestia, casi golpeó la cabeza del ser maligno ligeramente hacia un lado y lo llevó a soltar un aullido de risa estridente.
El sonido frío y disonante rechinó en sus oídos mientras el Perses imaginario sonreía cruelmente, patético. Gruñó, tomando represalias, dando un puñetazo en el estómago y pateando a la amenaza corrupta lejos de él. Gohan observó con satisfacción cómo la espalda del semidios golpeaba el suelo con un fuerte estrépito, una cascada de sangre oscura salía de sus labios. Aunque para su disgusto, la sombra en su mente se recuperó fácilmente, lamiendo la sangre de su boca, aparentemente disfrutando el sabor. Y lo desconcertó. ¡Qué decepcionante! Perses se rió sombríamente, parece que no eres tan bueno como esperabas, destructor. Es desafortunado que tu arrogancia fuera solo seguridad en ti mismo, y aquí estaba yo pensando que en realidad valdría la pena sacrificarte. Cállate, escupió en la oscuridad, aunque el fantasma de su pesadilla casi se reía cruelmente en su mente. Si tan solo cedieras a la bestia dentro de ti, le dijo la sombra, entonces verías de lo que realmente eres capaz. Oh, sí, sin duda verías que no eres tan diferente de mí, dije que te calles. El alfling rugió, su tono bárbaro se precipitó a través de los árboles amenazantes mientras pateaba desde el suelo y se precipitaba hacia Perses una vez más, llamas carmesí envolviendo su cuerpo a medida que avanzaba. Su espinilla que se aproximaba fue atrapada abruptamente en el aire por largos dedos verdes, y fue con un temblor de conmoción que se dio cuenta de que su oponente imaginario casi se había transformado en... Es como dije, Zamasu frunció el ceño, los fríos ojos grises brillando con malicia mientras sostenía su pierna con fuerza, tus crímenes son mucho peores que los nuestros. Reprendiéndose a sí mismo, salió de su transformación, incapaz de aferrarse a ella más cuando su cabello y ojos volvieron a ponerse negros. Se derrumbó en el suelo, la imagen del aprendiz de Goasu golpeándolo contra la tierra. Gohan maldijo su mente obstinada y cansada, porque todo lo que estaba haciendo era desencadenar un bombardeo de emociones negativas que resultaron imposibles de ignorar. Esto era peligroso. Sabía muy bien de su error de novato, ya que desafortunadamente el entrenamiento de la imagen no viene sin consecuencias si uno abusa de él. Krillin le había advertido de eso antes de mostrarle la técnica. Porque empujar su mente más allá de los límites del agotamiento podría causar alucinaciones vívidas, principalmente conjuradas de lugares en su subconsciente que había dejado de lado, como pesadillas. Si continuaba, podía causar locura, convulsiones e incluso, en casos extremos, la muerte. Sabía que tenía que salir de su psique, pero simplemente no podía concentrarse. Las representaciones condenatorias de su mente eran demasiado abrumadoras. Gruñendo por su propia estupidez, el joven Saiyajin se puso de pie, intentando ignorar el eco de la voz sarcástica de Zamasu. Después de todo, la muerte y la devastación son ampliamente aceptadas siempre y cuando no afecten el equilibrio universal, ¿correcto? Y si se amenaza, solo se encuentra con más destrucción. Girando, el demonio en su cabeza recibió un cogazo repugnante en la cara, enviando al demonio sombrío volando hacia atrás a través de la masa de árboles. Estaban lejos del claro ahora, aunque Gohan no pudo registrar cómo había llegado tan lejos. En lugar de eso, gruñó, sintiendo la furia menguante de la forma Super Saiyan burbujeando debajo de la superficie de su piel, lista para empujarla hacia adelante y dispararle al Kai imaginario justo en la cara. Aunque tan pronto como se acercó a la sombra, su mente volvió a traer otro recuerdo inquietante. Deberías habérmelo dicho. Su padre gritó desde donde yacía en el suelo, pedazos rotos de corteza podrida esparcidos a su alrededor por las secuelas del golpe del adolescente. Papá, jadeó, su sangre se helaba y el pánico se apoderó de él, desconcertando su transformación por completo cuando la representación sombría de su padre de repente apareció frente a él. ¿Cuánto? Goku gruñó, sus ojos de obsidiana se agudizaron por la traición y la ira. ¿Cuántos planetas, personas Gohan? ¿Cuántos mataste? Papá yo. Gohan graznó, su lengua de repente se sintió pesada y torcida, las lágrimas picaban en las esquinas de su visión. Lo siento mucho. Vete. Cayó de rodillas, mientras la sombra se deformaba y en el lugar de su padre estaba Videl. Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo mientras se acercaba por encima de él, sus hermosos rasgos se retorcieron con repugnancia y odio. Videl, susurró, una lágrima solitaria cayendo libremente por su mejilla. Imaginario o no, la agonía que sentía era demasiado real. Un dolor agudo le recorrió el cráneo, lo que hizo que el alfling gritara y agarrara gruesos mechones de su cabello con los puños. Hazlo parar. Por favor, haz que se detenga. Tú no eres un chico. No, él no. No.
Los ojos fucsia brillaron, ardiendo a través de él mientras se fijaban en los suyos, la sombra ahora lo miraba con lascivia. «Eres un monstruo». Gohan gritó, mientras su cabello se erizaba, convirtiéndose rápidamente en oro mientras explotaba con poder y angustia. Relámpagos ondearon a través de su cuerpo, golpeando el suelo y agrietando la tierra en sus rodillas. Barro, escombros, raíces de árboles y escombros del bosque en descomposición se arremolinaron y rodearon su aura que crecía rápidamente mientras todo su cuerpo se estremecía con poder. Cadenas doradas de luz iluminaron el cielo nocturno, protegiendo su visión, que ya estaba borrosa por las lágrimas, antes de que sus duros ojos esmeralda se posaran en la figura alta que aparentemente había aparecido justo frente a él. Su corazón se atascó en su garganta por una fracción de segundo cuando reconoció a Perses, quien ahora era sólido a diferencia de la imagen en su mente. Eso fue hasta que se dio cuenta con alivio de que de alguna manera había terminado directamente frente a la estatua descuidada del Destructor Junior caído en desgracia, y ciertamente no era real. El mediano no podía comprender cómo había terminado tan profundo en los jardines sagrados en ese momento, ya que sus emociones desesperadas lo dominaron, y no pudo sofocar el intenso sentimiento de odio que subió como bilis en su garganta. Se cocinó y se pudrió hasta que se extendió, retorciéndose y enrollándose dentro de él hasta que... ¡Kabum! Gohan jadeó cuando la luz vibrante de la explosión disminuyó, sus brazos cayeron hacia atrás a su lado mientras mechones de su cabello ahora oscuro caían sobre sus mejillas febriles. Dejando ir su ira así como su transformación. Maldijo por lo bajo, cuando se dio cuenta de que el área boscosa a su alrededor estaba completamente devastada. Restos humeantes de corteza rota que se convertían en cenizas bajo sus pies. Sin duda, Whis y Lord Beerus habrían oído eso, y estaba seguro de que la columna de humo del edificio se podía ver desde las ventanas del palacio. Hablando de humo, observó en silencio con ojos oscuros y expectantes cómo las nubes ennegrecidas se desplegaban frente a él y se despejaban. El polvo fino que quedó del impacto pareció juntarse, moldeándose y transformándose nuevamente en piedra sólida antes de que la estatua de Perses se reformara por completo sin un rasguño. Burlándose de él. Te dije que las estatuas de los dioses antiguos no pueden ser destruidas, joven. El adolescente casi saltó una milla ante la voz repentina, girando sobre sus talones y mirándolo a los ojos con una cara demasiado familiar. Aunque hiciste un buen trabajo al intentar hacer un agujero en el planeta, te lo concedo, dijo el oráculo, riéndose levemente ante la mirada culpable en su rostro, no te preocupes demasiado, tal vez podrías atraer a Whis cultivar otro lecho de rosas Anan que ahora que ha limpiado la mayor parte del crecimiento excesivo. Desvió la mirada del pequeño pez azul, el bastón dorado que sostenía su pecera brillaba a la luz de las estrellas que brillaba desde la gran brecha en los árboles que Gohan había creado. Él optó por no decir nada, el silencio roto solo por el ligero chapoteo del agua contra el borde del cuenco mientras ella flotaba más cerca de él. Ahora sé que puedo verlo todo, presionó, apoyando sus pequeñas aletas en el borde, pero incluso un ciego podría ver que no viniste hasta aquí solo para hacer un poco de jardinería. Hizo una pausa para causar efecto, tal vez con la esperanza de que él reconociera su pequeña broma. Pero cuando no respondió, ella suspiró. Han pasado muchos años desde que te aventuraste tan lejos en el jardín sagrado de las almas olvidadas. Tu mente está más preocupada ahora que cuando nos conocimos. Mucho ha cambiado desde entonces, dijo en voz baja, sentándose en un tronco caído que había sobrevivido milagrosamente a la explosión. Silenciosamente, el vidente lo siguió. ¿No lo has hecho?, le dijo después de un pequeño momento de silencio, lo que lo incitó a mirar hacia ella. Todavía veo al mismo chico curioso que apareció en el mundo de Destroyers hace 8 años, armado con un corazón recto y un brillante cabeza sobre sus hombros, y un fuerte sentido para demostrar su valía. Gohan la miró sin palabras mientras ella sonreía, extendiendo una aleta para tocarlo suavemente en el cabello. Todavía está allí, en algún lugar. Simplemente perdido. Tragó con dificultad, mirando sus manos encallecidas que ahora estaban cubiertas de barro y rasguños afilados del entrenamiento. No creo que nada vuelva a ser igual. He decepcionado a todos, y ahora, hizo una pausa, mirando las galaxias arremolinadas más allá de la atmósfera, la miríada de sorprendentes colores reflejados en sus profundos ojos de ónice. El peso sobre sus hombros pareció multiplicarse por 10, si eso era posible, contemplando el mismísimo universo del que era responsable desde el tronco roto en el planeta de Lord Beerus. Un planeta que, algún día, iba a heredar. ¿Qué crees? ¿Crees que todo estará bien?
Sus palabras podrían haber tenido 1.000.000 de connotaciones, pero Oracle Fish pareció captar exactamente a lo que se refería. Todavía tan lleno de preguntas, suspiró ella, dándole una pequeña pero triste sonrisa, preguntas para las que no tengo las respuestas. El adolescente no pudo evitar resoplar, tratando de ocultar su tristeza. Pensé que dijiste que eras que todo lo ve. La vidente frunció los labios, aunque pensó que era mejor que empujarlo. Hay un dicho que dice que el tiempo puede curar todas las heridas. Aunque algunas son mucho más profundas que otras. Se burló, apoyando la barbilla en su mano. Quien haya dicho eso está lleno de basura. Harías bien en cuidar tu lengua, joven señor, frunció el ceño, ofendida. Yo soy la que dijo que te haré saber. Gohan se encogió de hombros. Bueno, solo digo, el oráculo carraspeó, plegando sus pequeñas aletas con desaprobación mientras el silencio envolvía a la pareja una vez más. Después de un rato, pudo sentir la mirada del pez sobre él otra vez, pero decidió ignorarla. En su lugar encontró una ramita carbonizada y distraídamente trazó círculos en la tierra con la punta. ¿Sabes por qué está prohibido que los dioses estén con los mortales? Sí está. La ramita que tenía en las manos se partió en dos cuando se puso rígido ante la pregunta de la vidente, y se quedó sin aliento cuando ella volvió a preguntar. ¿Sabes por qué los dioses tienen prohibido tomar esposas o maridos? ¿O por qué tienen prohibido procrear de su propia semilla o matriz? Sus ojos lo contemplaron con firmeza, cuando él finalmente miró hacia ella. Es una noción que ha existido mucho antes de que apareciera Perses, aunque no siempre fue castigada tan severamente antes de que los peligros potenciales de un semidios se hicieran conocidos. De cualquier manera, estaba gravemente mal visto. ¿Te imaginas por qué podría ser eso, Gohan? El mediano hizo una pausa, antes de negar con la cabeza. En realidad no. Con toda honestidad, no estaba del todo seguro de a qué se refería. Es para que no amen, le dijo, porque el amor es la muerte del deber. Permaneció en silencio, mientras el vidente volvió a preguntar. ¿Qué crees que haría tu padre, por ejemplo, si se viera obligado a elegir entre su honor para el universo y, por lo tanto, su deber de protegerlo, o aquellos a quienes ama? Ante sus palabras, fue como si un destello ocurriera en su mente, brotando vívidamente el inquietante recuerdo, como si estuviera sucediendo justo ante sus ojos, allí sobre la tierra humeante. El polvo invadió con dureza sus pupilas mientras los rápidos vientos hacían retroceder las largas puntas de cabello dorado lejos de su rostro. Ardiendo con arena, lágrimas de frustración e ira picaron en las esquinas de sus ojos. Sus manos y rodillas chocaron bruscamente con el suelo mientras golpeaba con sus puños la tierra endurecida, partiéndola en pedazos con el impacto. Él había fallado. La risa de Cell resonó cruelmente en sus oídos, burlándose de él mientras se hinchaba a un tamaño colosal. El malvado monstruo se elevaba sobre él, bloqueando el cálido sol de mayo y envolviendo al preadolescente en su sombra. 10 segundos más y la tierra desaparecerá. Cell bramó con aire de suficiencia, incapaz de contener su sádica alegría al ver al niño caído a sus pies. Supongo que llamaremos al juego un empate. Gohan apretó los dientes, incapaz de decidirse a mirar su inevitable destino a la cara. Miró desesperanzado sus manos que estaban tan apretadas que sus uñas le sacaron ronchas de sangre carmesí de las palmas. La risa continuó irritando fuertemente cada uno de sus nervios mientras la malla de ki combinado de Cell subía y subía más allá de alturas peligrosas. Un bombardeo de nubes de polvo barrió el páramo, y ya no podía escuchar los gritos y gritos de sus amigos sobre los vientos rugientes que amenazaban con llevárselo en cualquier momento. Y entonces sucedió en un instante. Un desplazamiento en el aire y el sonido de grandes botas golpeando el suelo frente a él. Gohan levantó la vista finalmente, todo tipo de sorpresa y confusión. Sus ojos verdes inyectados en sangre se agrandaron al ver a su padre de pie audazmente entre él y la celda bulbosa. El cabello de Super Saiyajin de Goku ondeaba en el huracán, aunque su mirada estaba enfocada y determinada. Dos dedos permanecieron en su frente desde donde había realizado su técnica de transmisión instantánea, y Gohan observó con incertidumbre cómo el hombre colocaba su otra mano sobre el vientre protuberante de Cell. El monstruo parecido a un insecto parecía tan desconcertado como él, aunque antes de que el niño pudiera abrir la boca para preguntar a qué demonios estaba jugando su padre en la gran tierra de Kami, el Saiyajin en cuestión inclinó la cabeza hacia él. Oye, dijo Goku, su voz tan tranquila mientras lo contemplaba. No entendía, su padre estaba tratando de calmarlo. ¿Se había teletransportado a su lado para que murieran juntos?
casi había esperado que gritara y chillara, que lo regañara por no escuchar. Porque todo esto podría haberse evitado si hubiera escuchado y acabado con Cell cuando tuvo la oportunidad. Ahora toda la Tierra sería víctima de su error, y mamá, papá, abuelo, Piccolo, Krillin y todos perecerían con él. Aunque en cambio su padre sonrió, casi brillantemente, sus dedos inmóviles de su posición sobre su frente. Y de repente, Gohan tuvo un mal presentimiento. Diste una buena pelea, Gohan, le dijo Goku, todavía sonriendo, estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué? Se equivocó, su voz ronca. Aunque si se debió o no a la cantidad de partículas de polvo que había inhalado o a la repentina opresión en su pecho, no lo sabía. ¿Papá? No se había referido al hombre como papá en un par de años, considerándose demasiado mayor para llamar a su padre como tal. Aunque en ese momento la palabra salió de sus labios antes de que pudiera procesarla. Captó el brillo en los ojos de su padre cuando su tono infantil vagó entre ellos, aunque rápidamente fue reemplazado por una pizca de tristeza y un anhelo que no podía precisar. Hasta que, dile a tu madre que lo siento. Dile que tuve que hacer esto, Gohan. ¿Qué? El mediano entró en pánico, sus ojos frenéticos y suplicantes, cuando Goku lo miró por última vez. No. Seguro que no podía ser. Adiós, hijo mío. No. Se tambaleó hacia adelante con desesperación, su corazón latía rápidamente en sus oídos. Aunque justo cuando alcanzó la tela naranja hecha jirones del ji de su padre, sus dedos no encontraron nada más que aire. Su desdichado grito aulló en lugar de los fuertes vientos, ya que Goku y Cell de hecho habían desaparecido por completo. Por supuesto, era más que obvio para Gohan que su padre había regresado con las esferas del dragón de Namekian poco después de su propia muerte. Aún así, el hombre se había arriesgado. Shenron no tuvo el poder de traer de vuelta a personas de los reinos del otro mundo varias veces, mientras que Porunga sí. Fue una suerte que incluso pudieran encontrar New Planet Namek en primer lugar, y que Dende estuviera más que dispuesto a convertirse en el guardián de la Tierra y convertirlos en un nuevo conjunto de esferas de dragón. De lo contrario, nadie que Cell hubiera asesinado habría podido volver a la vida. Aunque a pesar de la incertidumbre en torno a su resurrección, su padre se había sacrificado sin dudarlo. No había miedo ni temor en sus ojos por lo que Gohan podía recordar de ese fatídico día, solo orgullo y adoración por el hijo cuyo error se había visto obligado a corregir. En ese momento, el joven mediano no podía pensar con claridad inmediatamente después de su partida, y no sabía si su padre podría regresar. Y por los dioses, ¿y si no tuvieran los sagrados orbes de los deseos de Namekian a los que recurrir? Se habría ido para siempre. Dejó a sus amigos a llorar en los años venideros, dejó a su esposa e hijos incluso. ¿Y si nunca hubiera llegado a conocer a Goten? De hecho, su padre había elegido su deber de proteger la tierra por encima de todo, pero a su vez había salvado a todos los que amaba. Tragó saliva, con la boca seca, sacándose de sus pensamientos. Haría lo que fuera correcto, sin importar qué. Son Goku es un hombre entre 10.000, estoy seguro, el oráculo sonrió con complicidad, otros no son tan fuertes. Porque preguntarían qué es el honor en comparación con el amor de una mujer. ¿Qué es el deber en comparación con la sensación de un niño recién nacido en tus brazos? ¿Se compara con el orgullo de un padre? ¿Con la sonrisa de una madre? ¿O con la aceptación de un hermano? Cuando no hay costo, el deber nos resulta fácil entonces, continuó, mientras Gohan desviaba la mirada nuevamente, desviando la mirada hacia sus botas desgastadas y sucias, pero tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la siguiente, habrá llega un momento en el que no es fácil. Un día en el que una persona debe elegir. Así que este es mi momento. Gritó de repente, una espiral enfermiza de ira y frustración se arremolinó con fuerza en sus entrañas mientras miraba bruscamente al vidente, la tormenta era evidente en sus ojos oscuros, ¿es eso lo que estás diciendo? ¿Que solo tengo que seguir adelante? ¿Y olvidar? ¿Olvidar a Videl y dejarla sola y embarazada en la tierra mientras yo no hago nada más que quedarme aquí y entrenar porque es mi deber? Huele, dijo, sé que lo hace. No. No lo sabes. Gruñó, levantándose enojado de su asiento e intentando alejarse del sabio pez viejo, poniendo algo de distancia entre ellos, no sabes cómo me siento. Sus calamitosas palabras resonaron sobre los restos de árboles carbonizados, llevándose a la distancia hacia la noche estrellada. Aunque el oráculo no pareció inmutarse por su arrebato y habló con calma. Lo sé, Gohan. Porque lo he visto. ¿Qué? Él titubeó, su ira vaciló un poco, girándose para mirarla, ¿qué estás?
Puedo residir en este mundo, joven, pero a diferencia de ti, no estoy atada a él, le informó, soy libre de vagar como me plazca, brindando sabiduría a los seres celestiales que pueden buscarla. He vivido cientos de miles de millones de años, y durante ese tiempo he visto grandes turbulencias y luchas, formas en que se pueden superar y formas en que pueden significar la ruina de uno. Recuerdo historias de gran amor y pérdida, algunas llenas de odio eterno y otras benevolente belleza. Recuerdo a Kai con el corazón roto de una de esas bellezas, que me convocó hace 1321 años, pidiéndome orientación después de dejar a su esposo mortal y su hijo pequeño Perses, que no era más que un tartariano. Mes de edad. Gohan parpadeó, aunque se mantuvo firme, la luz de las estrellas iluminaba inquietantemente la estatua de Perses, proyectando sombras plateadas sobre el suelo. Obligada al deber y al honor, dejó el antiguo planeta tártaro por el reino sagrado de los Kai para siempre, suspiró el pequeño pez azul, algo triste, aunque si hubiéramos sabido lo que sería de su hijo en ese entonces, ella podría haber tenido que dar órdenes para que el niño se suicidara. El joven Saiyajin casi miró fijamente y no pudo evitar preguntarse. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que te he dicho, respondió ella simplemente, es como te dije, llega un momento en que todos debemos tomar una decisión que puede ser difícil de comprender para otros de naturaleza más débil. Perses también tenía una elección. Cuando murió en la Gran Guerra de las Galaxias, él también tuvo que elegir enfrentar sus errores en la forma de su padre en el otro mundo y pasar su vida después de la muerte allí, o convertirse en un dios. Eligió lo último, pero era demasiado enojado con el universo que lo rodeaba y no podía encontrar la paz dentro de sí mismo. Con el tiempo, ignoró mis advertencias si continuaba por este camino, y creo que sabes cómo resultó eso. Asintió con amargura, cerrando los ojos con fuerza mientras dejaba escapar un suspiro tembloroso, tratando de frenar la angustia que sentía dentro de él. Solo tú puedes elegir, dijo el vidente en voz baja, solo tú sabes lo que es correcto. Lentamente, abrió los ojos, los estanques de ónice oscuro brillaban en la noche de color púrpura oscuro, pero ¿cómo? ¿Cómo sabré lo que está bien? Recuerda por qué elegiste embarcarte en este camino, Gohan, le informó sabiamente, recuerda quién eres. Pero, ¿y si ya no sé quién soy? Exclamó, su voz tensa y tensa, luchando consigo mismo para no empezar a gritar de nuevo, ¿qué pasa si no sé quién se supone que soy? Mira en tu interior, joven destructor, dijo el pez oráculo crípticamente, solo entonces encontrarás las respuestas que buscas tan desesperadamente. Pero yo no. Te espera. Gohan gritó, cuando ella comenzó a flotar lejos de él y hacia el aire de la noche, ¿qué significa eso? Aunque a su cargo, ella no respondió, sino que se disparó a la atmósfera para que su bastón dorado se mezclara con los miles de millones de estrellas que brillaban sobre él. El adolescente se quedó atrás sin poder hacer nada, su propia silueta eclipsada por la sombra de la gran estatua de Perses que se cernía sobre él. Él suspiró, mirando hacia el punto en el cielo donde ella había desaparecido. Al decidir encontrar su espada antes de regresar a sus aposentos, se dio cuenta de que el oráculo tenía razón, ya que tenía que tomar algunas decisiones increíblemente difíciles. Usted no puede ser serio. Oh, pero lo soy, intervino Whis, antes de arquear una ceja hacia él, ¿seguramente no querías un castigo más drástico? Bueno, no, respondió Gohan tímidamente, poniendo una mano detrás de su cabeza, pero tengo que ser honesto Whis, esperaba algo un poco más, no sé, apuñalado. Su mentor parpadeó, puñalado, muchacho. Sí, asintió, ya sabes, algo así como estar encadenado en la parte más profunda del reino de los demonios durante 100 años, siendo torturado y mutilado por Dagura y sus compinches. Principalmente con atizadores calientes, espadas, lanzas, puñalada. Ah, sí, entiendo lo que quieres decir, dijo Whis pensativo, mientras el mediano actuaba apuñalando el aire para enfatizar su punto, pero eso sería imposible, Gohan, porque Dagura murió en el conflicto con Majin Buu, posteriormente. Haciéndolo cambiar de página. Ahora reside en los jardines del otro mundo según la discreción del rey Yema. Oh, claro, sí, tarareó, olvidé que mencionaste eso. Aunque si prefieres algo más punzante, siempre podría pedirle al Consejo Divino que, no. El joven Saiyajin gritó, levantando las manos en defensa e interrumpiendo a su mentor, el castigo está bien tal como está. Simplemente no esperaba algo tan mundano. Quiero decir, limpiar Phil no puede ser demasiado difícil, ¿verdad? No pretendía sonar desagradecido, de ninguna manera.
aunque cuando su mentor lo llamó a salir del pozo negro de su dormitorio esa mañana para informarle que el Consejo Divino finalmente había decidido su castigo, no pudo evitar que se formara un nudo nervioso en su estómago. Sin embargo, cuando le dijeron que le daría al hogar de perdedores infinitos o al infierno una limpieza de primavera todos los días hasta que el consejo lo considerara adecuado, no le pareció tan malo. Fue más como un tirón de orejas en todo caso, ciertamente no lo que había estado esperando como consecuencia de que se enamorara de una mortal, se acostara con ella varias veces y difundiera su semilla divina, definitivamente sus palabras, no las suyas. El Consejo Divino estaba formado por dioses de otros universos, a los que había conocido antes en el Palacio de Gran Zeno hace meses. Una mezcla de Kais supremos y destructores conformarían el panel, emitiendo juicios sobre muchos asuntos interuniversales, que aparentemente incluían cualquier cosa o persona en este caso particular, que violaba la ley divina. Con toda honestidad, fue suficiente castigo escuchar a Whis leerle el decreto con gran detalle. Todavía podía sentir el rubor acalorado en su cuello. La deidad de piel azul frunció los labios con desaprobación desde el otro lado del prado, el cielo ámbar dando vueltas sobre ellos, mientras Gohan intentaba devolverle una sonrisa inocente. No me tomaría esta tarea a la ligera, Gohan, dijo Whis, frunciendo el ceño. Podrían tenerte limpiando Phil durante milenios, y no es un lugar donde uno elegiría pasar mucho tiempo. Se llama infierno. Por una razón. No solo eso, tienes suerte de que no sea mucho peor, muchacho, gruñó Lord Beerus, quien se relajaba en una tumbona a varios pies de distancia de ellos. Deberías estar eternamente agradecido con los dos por salvando tu trasero incompetente de la condenación. La única razón por la que todavía estás aquí como mi sucesor es porque los otros dioses estaban intrigados por esta transformación del dios Super Saiyajin, que aún no has dominado, debo agregar, y eso sin tu pequeño, fechoría tal cosa no habría sido tan fácil de lograr. El adolescente resopló, cruzando los brazos altivamente sobre su pecho. Lord Beerus tiene razón Gohan, imploró su mentor, solo por la piel de nuestros dientes logramos rectificar la situación sin demasiado alboroto. Habla por ti mismo, se burló el poderoso destructor, nunca voy a escuchar el final de esto de mi hermano idiota. Whis suspiró. Y me temo que solo me tomó tanto tiempo encontrar un castigo adecuado debido a todo este lío con Zamasu. Afortunadamente, los dioses en el panel acordaron que explorar esta nueva forma tuya puede ayudar en el conflicto que es seguro. Venir. Gohan se encogió, sintiéndose culpable. Habían pasado semanas desde su conversación con Oracle Fish, y todavía estaba luchando con la forma de Super Saiyan God. Cada vez que se transformaba, fallaba en controlar el poder divino que Lord Beerus había supuesto que de alguna manera se había convertido en parte de él cuando lo había logrado por primera vez. Sin embargo, al igual que cuando había realizado el ritual en la Tierra, no pudo controlarlo con firmeza, como si algo no encajara del todo bien, solo que ahora era mucho más errático e inmanejable de mantener durante períodos más largos. A pesar de poder traer el poder divino a la superficie más fácilmente. Desafortunadamente, esto terminó con él saliendo de la forma en los momentos más inconvenientes, y posteriormente sus superiores le devolvieron la parte trasera durante el entrenamiento. Solo se suma a su frustración general. Por supuesto, no había recurrido al entrenamiento de imagen después de la última vez, y de manera similar no iba a apresurarse en el corto plazo. Su falta de éxito no ayudó en absoluto, dada la situación actual. Y la desaparición del corrupto Kai no solo era preocupante, sino profundamente inquietante. Porque ya deberían haber encontrado algo. ¿Todavía nada en absoluto? ¿Ni siquiera alguna señal de él en otros universos? ¿Otras dimensiones? Ninguna en absoluto, le informó el ángel solemnemente, aunque todo lo que debe preocuparte en este momento es entrenar y comportarte mientras estás en Phil. Si causas demasiados problemas allí, entonces el consejo podría revocar su decisión y repartir. Algo mucho más cruel. Ya estás caminando sobre hielo delgado, un desliz más y podrían volver a su idea original y hacer que Lord Beerus destruya la Tierra, llevándose al hijo bastardo con ella. El mediano apretó los dientes, aunque rápidamente refrenó su ira ante la mirada de advertencia que su mentor le estaba dando. Bien. Me portaré bien. Bueno. Lord Beerus espetó. Ahora apúrate y sal de mi vista para que finalmente pueda tomar una siesta relajante sin tus insoportables lloriqueos. Gohan le lanzó una mirada de odio, alisando su larga capa azul en preparación para ser enviado a Phil, cuando Whis jadeó en voz alta. Oh, Dios mío. Casi lo olvido.
exclamó, mirando al joven Saiyajin de arriba abajo y haciendo que frunciera el ceño. Detrás de él, los labios de Lord Beerus vieron una sonrisa diabólica. ¿Eh? Fue tomado por sorpresa, cuando Whis agitó su bastón de una manera elaborada y todo su cuerpo comenzó a brillar. Entonces, de repente hubo un fuerte puff. Mientras un torrente de humo blanco explotó a su alrededor, seguido de un sonido extraño que era similar a una de las películas Sentai del maestro Roshi, no es que Gohan supiera cómo sonaba, por supuesto. Guau. Tosió con fuerza cuando las nubes se despejaron y, recuperando la compostura, de repente se sintió extremadamente incómodo. Expuesto, incluso. Porque donde sus túnicas de destructor habían sido anidadas adecuadamente alrededor de su persona, fueron reemplazadas por lo que solo podría describirse como una monstruosidad con volantes. No le tomó más de una fracción de segundo darse cuenta de que estaba vestido, ya que la brisa fresca alrededor de sus regiones inferiores era demasiado obvia. La tela de terciopelo negro era demasiado corta para ser considerada apropiada de ninguna manera, apenas cubría su trasero y exponía los bombachos de color rosa brillante que abrazaban su trasero con demasiada fuerza. El vestido estaba abullonado en los hombros, por lo que los adornos de relleno blanco adornaban el dobladillo, incluida la falda corta. El atuendo iba acompañado de un delantal blanco con volantes y un tocado a juego sobre su cabello. Los largos mechones de ébano metidos en coletas sujetas por grandes lazos fucsia. Medias largas de red, con una liga blanca atada alrededor de uno de sus musculosos muslos y una gargantilla negra alrededor de su cuello. Para su desesperación, un par de tacones altos negros con plataforma completaban el conjunto, que casi se cae mientras gritaba enojado, mirándose a sí mismo con horror. ¿Qué demonios? Gritó. Parezco una criada. Los ojos de su mentor brillaron positivamente ante su obra maestra, aparentemente ajeno a la vena que palpitaba en la sien del medio Saiyajin cuando Lord Beerus se dobló con una carcajada fuerte y estridente. Porque eso es, lo que tú, eres, mocoso. Su predecesor aulló, luchando por recuperar el aliento mientras se caía de la tumbona debido a la risa tan fuerte, golpeando el suelo con el puño mientras continuaba histérico. Oh, Gohan, no es tan malo, dijo Whis, riéndose de la mirada furiosa en su rostro rojo brillante. No es tan malo. No es tan malo. Gohan soltó una carcajada, Estoy usando bragas de mujer. Para probar su punto, el adolescente se inclinó sobre sus talones, se inclinó y levantó su falda con volantes en el aire, exponiéndose aún más. De alto. Lord Beerus gritó, agarrándose el estómago mientras su risa continuaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, no puedo respirar. Bueno, es imposible que vayas a fregar las profundidades de Phil vistiendo el atuendo de un destructor junior, tal cosa es muy sagrada, imploró Whis sabiamente. Gohan gruñó, hirviendo positivamente mientras se bajaba bruscamente el vestido. No es que hiciera mucho para cubrirse, eso sí. Además, continuó el ángel, es la segunda parte de tu castigo. Nunca mencionaste que había una segunda parte. Bueno, tuvimos que pensar en algo para influir en el Consejo Divino, explicó Whis con un profundo suspiro, aunque debo decir que no pensé que lo aceptarían. Sin embargo, Lord Beerus fue bastante persuasivo. El joven Saiyajin giró la cabeza para mirar al dios en cuestión, con las coletas volando mientras gruñía con una cantidad inquebrantable de ira, sus ojos brillaban en verde, ¿tú? Esta fue tu idea. ¿Y qué si lo fuera? Lord Beerus frunció el ceño amenazadoramente, limpiándose las lágrimas de los ojos mientras lograba, finalmente, calmarse, flotando hacia atrás en toda su altura mientras lo miraba, no creo que estés en posición de negociar, mocoso. Mucho menos cuestionar a gente como yo. Vaciló, cerrando la boca de golpe, aunque seguía lanzando dagas al dios de la destrucción. Whis suspiró de nuevo, rompiendo la creciente tensión entre los destructores. Bueno, si realmente no te gusta Gohan, supongo que no tienes que usarlo. ¿Qué? El mediano parpadeó, esperanzado, ¿en serio? Ciertamente, su mentor sonrió casi con malicia, de hecho, hay otra opción. Aunque es mucho más reveladora, sus ojos se abrieron de terror, antes de tragar saliva, ¿te sabes qué? Este está bien. Pensé que podrías decir eso, sonrió Whis, ahora que todo está arreglado, ¿qué dices si te llevamos a la estación de registro? El rey Yema ya está esperando. Toda esa plomería no se arreglará sola, ya sabes. Gohan se quedó confundido, ¿Rey Yema? ¿Plomería? Pensé que dijiste que solo estaba limpiando Phil.
Limpiar no solo implica barrer y quitar el polvo, querido muchacho, explicó la deidad de piel azul, ni mucho menos. No, tu primera tarea es resolver el relleno en el otro mundo y sus dimensiones circundantes. Me llevan a creo que comenzó con un bloqueo bastante severo en el baño privado del rey Yema. El joven Saiyajin palideció considerablemente, cuando Lord Verus le arrojó un émbolo de gran tamaño que era tan alto como él. Diviértete, sonrió el destructor, mientras Whis lo saludaba con la mano. Nos vemos en la cena, Gohan. Antes de que pudiera protestar más, fue envuelto por la brillante luz de Dewar que lo catapultó a otra dimensión. La risa de Lord Verus resonaba en sus oídos. El estanque sangriento. Área 1, Sector 3. Hogar para los perdedores infinitos. Oh, cómo habían caído los poderosos. En su opinión, no se habían dicho palabras más verdaderas. Aunque considerando todas las cosas, él tomaría todo tipo de tortura espantosa por esto. Por primera vez en estos últimos meses, estaba realmente aliviado de que Videl de todas las personas no pudiera verlo, especialmente en una situación tan mortificante. Esto fue humillante. Aunque tal vez no tanto como tener que explicarle al rey Yema por qué de repente había un agujero en la pared de su palacio. Al rey de los ogros, por supuesto, dado el alto estatus de Gohan no pareció importarle en lo más mínimo, incluso se arrastró ante él por el indecoroso lío que había creado al derribar a uno de sus asistentes a través de las torres del templo, enviando posteriormente toda la estructura, derrumbándose en escombros. Esto no solo había causado una acumulación de almas que esperaban ser juzgadas. La línea se extendía a lo largo de Snakeway, el joven Saiyajin tuvo que ayudar a reconstruir la mitad de la estación de registro. Muy bien, tal vez había reaccionado un poco de forma exagerada. Aunque no pensó que su puñetazo fuera injustificado, ya que el logro en cuestión había sido lo suficientemente valiente como para darle una nalgada descarada mientras estaba ocupado fregando los gérmenes asquerosos que habían infestado el baño del rey Yema con una escobilla gigante. Ya tratando de no tener arcadas por el hedor, el mediano casi trae su desayuno cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Para ser justos, el asqueroso bruto debería estar contando sus estrellas de la suerte para que el adolescente no lo destruya en el acto. Todavía adecuadamente violado, aunque aferrándose a algo de voluntad para seguir adelante y resolver el problema de plomería del otro mundo, que, como Luis le había informado, de hecho provenía del baño del rey Yema, para su horror, Gohan se encontró en su última tarea del día. Vaciar y rellenar el maldito estanque. Para su disgusto, hacía honor a su nombre y era, literalmente, un estanque lleno de sangre carmesí pegajosa. Todavía estaba extrañamente caliente y brotaba de una gran fuente en el centro de la lámpara circular. No preguntó a los ogros que custodiaban Phil de dónde había venido la sangre y, con toda honestidad, realmente no quería saberlo. Era un trabajo tedioso, a pesar de que el joven Saiyajin no tenía ni idea de plomería. Todo lo que había aprendido hasta ahora era que incluía un montón de desbloqueo. Gohan se estremeció visiblemente, el recuerdo de lo que había encontrado en el enorme baño del rey de los ogros iba a perseguir sus pesadillas por el resto de su vida después de la muerte. Giró los grandes grifos dorados que sobresalían del suelo rocoso a sus pies, limpiándose la frente del sudor mientras observaba cómo el estanque comenzaba a llenarse de sangre. Hacía un calor casi insoportable en Phil, lo que hacía que su ridículo atuendo se le pegara desagradablemente a la piel. Aunque no sabía exactamente qué había estado esperando, no había visitado el infierno antes y tampoco tenía motivos para hacerlo. El otro mundo era el tipo de lugar que no recibía mucha atención de los dioses de mayor rango, ya que estaban demasiado ocupados lidiando con los reinos de los vivos. Le informaron que se realizaban controles puntuales cada pocos milenios, aunque estos eran realizados principalmente por los Kais. Muy rara vez involucra al Supremo Kai a menos que algo anduviera mal. Tenía que admitir que era un lugar muy extraño y francamente espeluznante. Era enorme en escala, separada en muchos sectores que aprendió que tomaría años limpiar de una sola vez, aunque un par de ogros muy serviciales, y aterrorizados, llamados Goz y Mez se ofrecieron a elaborarle un horario para que pudiera cumplir al día con el mantenimiento. Aún así, no estaba completamente seguro de por dónde empezar, y había varias regiones de las que le habían advertido específicamente que se mantuviera alejado. Por lo que aún no podía entender, pero ya sabía por sus estudios que no era una manera fácil de pasar una eternidad. Las condiciones climáticas fueron positivamente catastróficas y podrían cambiar drásticamente con solo unos segundos de aviso.
Tormentas de fuego, tornados devastadores, huracanes, ventiscas y granizadas afiladas como navajas que podrían rasgar su piel en pedazos eran solo algunos de los desastres sobre los que había leído. La tierra era bastante yerma, desprovista de flores u otro follaje que una mente encuentra en los mundos Kaizo Destroyers. Excepto quizás por los árboles que parecían más espinas que cortezas, las espirales afiladas e imponentes que sobresalían del suelo polvoriento, alcanzando las nubes amarillas oscuras en el aire. Un destino increíblemente espantoso si uno tiene la mala suerte de caerse de Snakeway que flotaba a miles de pies de altura. Podía distinguir una cadena montañosa oscura y puntiaguda en la distancia, donde le dijeron que los demonios más peligrosos estaban encarcelados en las celdas que se encontraban dentro de sus profundos valles. Los relámpagos rojos como la sangre se rompieron y ondularon en el cielo, las nubes negras se arremolinaron y rodearon los picos rocosos. Incluso desde esta distancia, podía representar gritos espeluznantes y rugidos que estremecían los huesos provenientes de las prisiones. Y Gohan hizo una nota mental para evitar ese lugar, preferiría no encontrarse con nadie en quien hubiera intervenido, poniendo allí. El cielo en sí también era una rareza, envuelto en nubes y manchas de color naranja intenso, rojo y negro. Proyectaba sombras lúgubres sobre las formaciones rocosas y las cuevas oscuras que lo rodeaban, y pudo escuchar una manada de gritos ahogados y sollozos horrorizados no muy lejos, sin duda Gozimez asustando a algunos nuevos ocupantes mientras les daban la bienvenida a la tierra más allá del mundo. Nubes o tierra sin retorno o lo que sea que les había escuchado susurrarse antes cuando intentaban inventar frases geniales para asustar a sus inminentes llegadas. Esfuerzo supremo. Chisporoteo. Chapoteo. Gohan gimió molesto, ya que de repente, el estanque dejó de llenarse de sangre. Los grifos comenzaron a zumbar y rechinar, la sangre ya no fluía libremente y en su lugar escupía salvajemente, parte del cálido líquido carmesí salía a chorros en la dirección opuesta y cubría su delantal blanco con volantes. Maldita sea, cosa estúpida. El mediano se quejó, cediendo ante el hecho de que tendría que intentar arreglarlo de nuevo. Rezando por todo lo sagrado para que el rey Yema no hubiera vuelto a bloquear el baño después de su abundante almuerzo, el joven Saiyajin se echó las coletas por encima del hombro y se inclinó, interrumpiendo el flujo abruptamente. Aunque justo cuando estaba a punto de inspeccionar las tuberías, un grito bárbaro cortó el aire. Bueno, muchachos, mirad lo que tenemos aquí. Una manada de extraterrestres coronados por un halo se encontraba a varios metros de él, todos vestidos con una armadura muy similar y de aspecto muy familiar. Vertiginosamente señalaron a la sirvienta inclinada sobre el estanque, babeando al ver el trasero del mediano desde su posición en el aire con ojos hambrientos. Gohan gruñó, reprendiéndose a sí mismo por no darse cuenta de los demonios antes mientras tiraba de su falda más sobre sus muslos desde donde se había subido. Intentando ignorar sus arrullos, se concentró en arreglar el grifo defectuoso para poder salir corriendo de... No nos cubras, cariño. Gritó un alienígena de piel verde azulado y voz áspera. Su camarada, un humanoide púrpura con cara de Puck, silbó como un lobo. Sí, estábamos disfrutando mucho de la vista. No te pongas a la altura, Gohan, cantó en su mente, persuadiéndose a sí mismo para no hacerlos estallar en el culo del olvido. Solo arregla el estanque. Ignóralos. Arregla el estanque y, bonitos pines y todo. Otro gato gritó, lamiéndose los labios mientras su mirada recorría la figura del adolescente, aunque me encantaría ver lo que está empacando el frente. Sí, vamos cariño, no seas tímido. Danos un giro. Kyoar. ¿Qué no daría yo por tener un pedazo de eso? Derecha. Eso es todo. La furia de Gohan estalló en un ardiente resplandor dorado. El pozo oscuro de Phil se iluminó con una cantidad deslumbrante de luz, mientras el adolescente giraba con veneno en sus ojos esmeralda. Las puntas salvajes de cabello rubio lucharon por ser contenidas por sus lazos rosa con volantes mientras soplaba hacia atrás en la brisa feroz que había creado con su aura. Oh, ¿quieres algo de esto, verdad? El joven destructor rugió, una bola chisporroteante de ki candente creciendo rápidamente en su palma, surgiendo con una cantidad de poder paralizante. Los matones babosos chillaron de miedo cuando fueron confrontados por el furioso Super Saiyajin. Quien no solo era extremadamente poderoso, sino también... un tipo. Uno de los hombres gritó de puro terror desde donde se había estrellado contra el suelo por la conmoción. ¡Caramba! Es un tipo. Los otros, a quienes Gohan reconoció de inmediato como miembros de bajo rango de Freezer Force, se aferraron unos a otros desesperadamente, temblando de miedo.
No estaba del todo claro si iban a empezar a hacer bolas o a mojarse cuando el mediano dio un paso amenazador hacia ellos, con el talón de su plataforma clavándose bruscamente en el suelo. No importa lo que soy. Gritó, cargando su ki de modo que una plétora de relámpagos ondularon sobre su cuerpo, lo que provocó que uno de los hombres de Freezer rompiera en llanto. Bastardos enfermos. ¿No les enseñaron sus madres a tratar siempre a una dama con respeto? Corre por tu vida fuera. Gritaron, justo cuando el joven destructor lanzó la explosión y los lanzó por los aires con un boom cataclísmico. Observó la explosión sombríamente, cruzando los brazos sobre su ancho pecho mientras el humo se disipaba y sus cuerpos humeantes eran arrojados a un gran nido de púas no muy lejos. Aunque, para su disgusto, incluso si murieran de nuevo, volverían a engendrarse. A diferencia de aquellos que fueron enviados a los cielos, los habitantes de Phil estaban destinados a pasar una eternidad allí por sus crímenes. Bueno, en la mayoría de los casos de todos modos. Sabía de solo 3 personas a las que se les había dado una segunda oportunidad en su vida después de la muerte, y ninguna de ellas haría comentarios inapropiados sobre su trasero como ese. Y muy bien, tal vez Macaulay tiene. La única forma en que no volverían a aparecer era si fueran destruidos por un destructor. Y aunque el mediano estaba increíblemente tentado, sabía que solo tendría problemas con Lord Verus si destruía algo que no se le había ordenado. Y mientras recordaba las palabras de su mentor en el prado antes, supo que debería tratar de mantener la cabeza gacha y no causar más caos por sí mismo. Realmente estaba caminando sobre hielo delgado, después de todo. Satisfecho por los inconfundibles gemidos de agonía subsiguiente que sobresalían del lecho de púas, el mediano resopló, abandonando su estado de Super Saiyajin y una vez más inclinándose para atender la tubería defectuosa cuando... ¡Kaboom! ¿Qué? Sus ojos se agrandaron al tamaño de platillos, reflejando la gigantesca columna de fuego y humo que acababa de estallar en la distancia. Podría haber jurado que no solo hizo eso, ¿verdad? Aunque no hubo tiempo para reflexionar sobre lo que Whis y Lord Verus le harían si accidentalmente hubiera logrado volar parte de Phil, cuando una réplica sacudió el área, el estanque ensangrentado levantó un maremoto de sangre de la fuerza y envióse de rumba sobre él. Rápidamente conjuró un escudo sobre su cabeza como un paraguas, protegiéndose de la cascada de líquido carmesí. Gohan estaba desconcertado, ya que el humo, que ahora se dio cuenta de que era de un llamativo color verde, se acercaba rápidamente a él, una nube de ceniza, fuego y lava burbujeante caliente en sus talones. Estaba a punto de teletransportarse fuera de allí, cuando de repente, una voz frenética bramó desde algún lugar más adelante, y fue entonces cuando notó a un hombre en la base de la monstruosa explosión, alejándose a toda velocidad de la masa de escombros que se desplegaba. Estaba volando increíblemente rápido, nada más que un borrón de cabello negro desordenado y una armadura negra y verde. Desde esta distancia, parecía que reflejaba a los antiguos secuaces de Frieza, pero no pudo distinguirlo debido a la velocidad a la que se alejaba. No, espera, hacia él. ¿Por qué estás parado aquí, chico? Gritó frenéticamente, su voz baja y grave, incluso en su grito arduo. Pero el adolescente se congeló repentinamente en el lugar, con la boca abierta en estado de shock cuando el hombre se enfocó por completo. No pudo evitar pensar que se parecía a él, era la viva imagen de él. Gohan gritó, cuando fue jalado rápidamente por el rasguño de su cuello y tirado bruscamente cuando el estanque repentinamente se envolvió en llamas detrás de él. Sacudió la cabeza hacia un lado cuando su captor, de quien todavía estaba demasiado aturdido para liberarse, gruñó con evidente molestia, un puño fuerte, con cicatrices de batalla, agarrándolo firmemente por su cuello con volantes. Dioses, escupió con saña por encima del hombro, no sabía que ser mitad humano significaba tener la mitad de una jodida célula cerebral también. Bueno, al menos eso lo resolvió, pensó mientras continuaban volando a una velocidad vertiginosa, esquivando la explosión que continuaba haciendo estallar el suelo detrás de ellos. Este hombre ciertamente no era su padre.